preparado para el nuevo escenario. Diga conmigo, preparado para el nuevo escenario. Ya definimos en otros temas, en los otros dos temas, que lo que significa estar preparado. Así que hoy puedo entrar directo a lo que se requiere en tercer paso de la preparación. Se requiere estar preparado para el nuevo escenario. Entonces necesitas caminar con Dios. Si quieres estar preparado para el nuevo escenario, necesitas caminar con Dios. Y cuando hablamos de caminar con alguien, es una predisposición y por supuesto una aceptación de ambos caminar juntos. Y en Hebreos presenta un cuadro que es maravilloso y debemos tenerlo en cuenta porque sucedió y quedó ahí para nuestro conocimiento y para nuestra enseñanza. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta es una carta con peso apostólico a la iglesia hebrea. Y el apóstol está diciendo a la iglesia, mostrando un acontecimiento y llamando a la iglesia a entender el valor que hay en caminar con Dios y lo posible que es caminar con Dios, y muestra la figura, el ejemplo de Enoc. Enoc aquí representa a usted, representa a mí en la vida diaria de la fe que tenemos con el Señor. Pero el libro de Génesis nos va a dar 4,000 años antes de lo que fue dicho en la carta. Eso es lo que se argumenta los comentaristas, de 4,000 años aproximado. Lo que aconteció es el origen. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Quién lo llevó? Dios. Por lo tanto, podemos llegar a esta conclusión: todos los que fueron antes de Enoc murieron, menos Enoc. Y aquí la expresión murieron es que tuvieron que pasar por la experiencia de que el espíritu y el alma desocuparon el cuerpo, uno en forma natural, otros por diferentes causas, pero murieron. Pero Enoc no, porque Dios vino por Enoc, lo tomó y lo llevó. Aquí entonces se puede pensar que en ese tomarlo está el ejemplo del arrebatamiento, la transformación del cuerpo en un abrir y cerrar de ojos, a donde Dios toma, lo transforma y lo lleva. ¿Para dónde lleva Dios? A Enoc, por supuesto, al lugar que corresponde a aquellos que, amando a Dios, obedeciendo a Dios, tienen derecho, un lugar de reposo, de descanso, hasta que llegue la gran resurrección, donde todos podrán definitivamente juntos morar con Papá Dios, que es el que nos dio su espíritu y nos hizo ser imagen y semejanza suya. Entonces, basado en eso, presento 5 aspectos importantes para caminar con Dios. El primero es caminar con Dios
es agradarlo. ¿Es qué? Agradar. Y para agradar a alguien no es una tarea pequeña, es una tarea grande. Y en el caso de agradar a Dios, mucho más, porque Dios nos conoce o conoce a la persona. Hay quienes procuran agradar porque tienen segundas intenciones. No es que agrada porque ama, no es porque agrada porque siente un respeto, una admiración. No es porque es honesto, sino es un esfuerzo por conveniencia. En el momento que la persona a quien se demuestra ser agradable o agradarlo, contraría lo que la persona que quiere agradar, mostrar que quiere agradar, contraría sus expectativas, sus sueños, sus deseos, sus pretensiones, inmediatamente cambia. Y lo hemos visto más de una vez, y lo vemos entre amigos, y aún familia, que de pronto todo cambia. Un hijo puede rechazar a sus padres, puede rechazar a sus hermanos, puede rechazar a sus abuelos, puede rechazar quien sea en el momento que no responda a lo que ellos pretendan. Entonces, eso es un choque. Con Dios, eso no puede pasar sin que Dios lo perciba. En el humano sí. Entonces, el que se siente después defraudado dice, wow, pero no lo entiendo. ¿Cómo era tan amable conmigo? ¿Cómo? Y de repente se me vuelve enemigo, se me vuelve persona que me rechaza, que me golpea o que me hace daño, o me demanda inclusive. Sí. Con Dios no. Dios, fijando en nosotros, sabe si somos honestos en querer agradarlo o no. De una vez está a la luz de su conocimiento, porque Él es Dios omnisciente y es Dios omnipresente. Todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve y en todo está. Entonces, agradar a Dios para Enoc fue una tarea bastante compleja, pero posible. Y si fue posible para él, también es posible para ti, es posible para mí. Ahora, ¿en qué manera podemos ver a Enoc agradando al Señor? Primero, porque tuvo una vida de fe. ¿Tuvo qué? Una vida de fe. ¿Y qué dijo Hebreos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Diga conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Si una persona quiere agradar a Dios, el primer paso es creerle y es confiar en Él. Segundo, Enoc era profeta. Es decir, su crecimiento en la sabiduría que recibió del Señor permitió profetizar en su propia generación, que no era una generación vieja o antigua, más bien estaba en el comienzo de la formación de la humanidad. Pero ahí se corrompió el ser humano, se contaminó, y Enoc, con el olfato espiritual, con el discernimiento espiritual, con la autoridad que tenía, les dijo. De esto también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Allá en el pasado, este hombre que caminaba con Dios levanta su voz para decir a la gente que están equivocados y que sepa de que Dios toma y hace juicio a ellos. 2. Caminar con Dios es tener testimonios. ¿Tener qué? Testimonio. Y el testimonio es una prueba de vida visible a los ojos de todos.
Pero ¿cómo se logra un testimonio a los ojos de todos? Enoc constituyó familia. Constituyó familia. Ahora, atención aquí. Le doy el versículo, capítulo 5, verso 22. Constituir familia significa que él tenía una responsabilidad después de Dios con su casa, con su familia. Ahora, en un mundo como el que él estaba viviendo, que estaba ya muy contaminado, con muchas cosas, él pudo haber sufrido presión de su familia. Sin embargo, la presión ejercida por su familia no lo desvió de su propósito con Dios. Esto quiere decir que es posible constituir familia, ser esposo, ser padre, ser abuelo, ser tío, ser cuñado, ser concuñado. ¿Qué puede más a poner en la vida de familia? Y que la familia no sea estorbo para mantener uno su compromiso con Dios. Eso es lo que indica la palabra creó familia, constituyó familia. Así que para usted y para mí, la familia que de pronto se interpone y critica, señala, juzga, se burla, usted como Enoc solo tiene una decisión: mantenerse en el Señor. Y no permitir que lo que la familia piense, lo que la familia diga, que va contra su fe, lo saque del propósito del testimonio que tiene con Dios. Sino marcar para la familia y marcar para quien sea más que usted no está con Dios por conveniencia, usted está con Dios por convicción. ¿Sí? Enoc tuvo compañerismo con Dios. Y es imposible ser compañero con alguien si no se pone de acuerdo. Y Amós 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta es no. Pero si es posible andar juntos, es porque se pusieron de acuerdo. Entonces tomemos que si pudo haber compañerismo de Enoc con Dios y de Dios con Enoc, es porque Enoc entendió a Dios y pudo hacer un acuerdo de caminar con Dios. Y Dios acepta y acuerda caminar con Enoc. Yo creo que esta mañana la palabra viene para ti, para mí, con esa propuesta. Hay un semestre que comenzamos y con él vamos a cerrar el año 22. Y la palabra entonces nos insta a ponernos de acuerdo con Dios para caminar con Él. Y que nuestro testimonio sea veraz, sea un testimonio que la gente que nos conoce, a partir de donde podamos estar, entienda que nuestro caminar con Dios es primero. Que no hay nada que pueda ser antes de tener el tiempo con Dios. Y en esto puede ser que usted decida orar más veces, tener más intimidad en su tiempo de oración. Puede ser en la mañana, puede ser en las noches, o puede ser en el pleno día. Enoc caminaba con Dios en el día, en el pleno sol, en el pleno trabajo y en plenas actividades que hacía. Pero para eso solo se necesita una cosa: que tu testimonio y mi testimonio sea veraz. Entonces en Miqueas dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Y el siguiente, y humillarte ante tu Dios. De que no haya razón para la soberbia delante de Dios. Hay algunos que ya quieren aplaudir ya, pero bien. Pero me interesa
hacer la diferencia entre humillarte y ser humillado. La expresión aquí, humillarte, es ponte en tu lugar frente a aquel que sabe todo de ti. Ponte en tu lugar cuando sabes que depende de Él, porque Él conoce tu principio y conoce tu final. Y no espere que tenga que ser humillado por circunstancias, condiciones que la vida de pronto trae por rebeldía nuestra, descuido nuestro, para entonces reconocer que necesitamos de Dios. ¿Sí? Es diferente que uno tenga la decisión de mantenerse con una actitud de humildad y la otra que sea humillado para poder aceptar que Dios es Dios. Dios te creó para que tengas compañerismo con Él. Yo dije, Dios te creó para que tengas compañerismo con Él. Levante sus manos y diga, estoy creado para tener compañerismo con Dios. Ahora, en Isaías muestra que este compañerismo da parte de Dios así está siempre a favor, nunca en contra. Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve será emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Ok, ¿sabe lo que está diciendo? Si en algún momento caminando con Dios tropiezas en tu conducta, en tu manera, en tus pensamientos y ofende a tu compañero que es Dios, no te alejes de Él, sino más bien aproxímate, siéntate con Él y ponte a cuenta con Él. Es decir, sé transparente con Dios. Y Él no tiene un látigo para darte y castigarte, al contrario, sino para ayudarte a ti. Es lo que dice. Dice, si vuestros pecados, tu equivocación, tu error es tan feo, tan fuerte, que es como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. De aquello que manchó tu vida será quitado. Aquello que puso una marca pesada sobre ti será removido. Y si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser blanco como la lana. Uno es como la nieve y el otro como la lana. Es una propuesta amigable, ¿sí o no? Entonces, toda persona que tiene conciencia del valor del testimonio andará siempre a disposición de que con Dios no se rompa su comunión. Tercero, caminar con Dios es mantenerlo en el centro de nuestros pensamientos, en el centro. La mente, ella es veloz y ella salta de una cosa para otra. Se dice que una persona puede producir centenas de pensamientos en cuestiones de minutos. Ahora, ¿de dónde fluyen los pensamientos? ¿Cómo surgen los pensamientos? ¿Qué es lo que alimenta nuestros pensamientos? Si el Señor es el centro de nuestro pensamiento, pues nuestros pensamientos serán como el de Dios. Dije que nuestros pensamientos serán como el de Dios. Porque unido con Él, no puedo pensar diferente a Él, sino pienso en el nivel de Él. Y Él conmigo piensa bien de mí, o piensa bien de nosotros. Y lo dijo, mis pensamientos son de paz, son de bien, para darte el fin que esperas. Si nuestra vida está en conexión y el pensamiento en conexión, lo que el mundo está diciendo después de pensar como piense, no nos va a gobernar. Eso quiere decir que la prensa, la televisión, la radio
el murmurio de las calles, de los corrillos, de los pasillos, y en cualquier lugar donde las personas se sientan, conversan y cada quien dice lo que quiera decir, no va a permitir que contamine, porque tu pensamiento está en otra conexión. No está dependiendo del ambiente, sino de lo que Dios en ti te está alimentando. Porque todo comienza con Dios y todo termina con Dios. Diga conmigo, todo comienza en Dios y todo termina con Dios. El salmista en el Salmo 139 y comprendió esto de una manera muy interesante y puso así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosos son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de mí, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Qué maravilla, qué extraordinario. Lo comprendió. Así que si el origen nuestro está en Dios, nuestro final también está en Dios. Por lo tanto, nuestra vida con Él es inseparable. Vele usted, cuide usted de su testimonio. Cuando se pierde el testimonio, se pierde mucho. Sí, se pierde mucho. ¿Sabe? En el caminar de la vida en la cual llevo, he visto personas hermosas, lindas, y que en algún momento de la vida perdieron su testimonio. Y qué difícil ha sido recuperarlos. Y algunos nunca pudieron recuperar. Entonces, si usted es un hombre o una mujer que su testimonio es creíble, considérelo el mayor patrimonio que usted tiene. Y manténgalo y cuídelo para que jamás lo pierda. Cuarto, caminar con Dios es saber escucharlo. ¿Es saber qué? Escucharlo. Si Dios habla, su palabra viene, pues estemos atentos. ¿En qué sintonía estoy yo? Pues aquí Isaías dice, Dios hace un reclamo al pueblo: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es el ciego sino mi siervo? ¿Quién es el sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es el ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ver muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oyen. Y la pregunta, el peor ciego es aquel que no quiere ver, y el peor sordo es aquel que no quiere oír. Y esto es lo que Dios está reclamando. Está diciendo, si tú estás en conexión con Dios, pues no salga de la sintonía del cielo, que es de donde viene la palabra. No sintonice otras fuentes de información que está cargada de mentira y de falsedad, sino que sepa discernir de dónde viene la palabra que te edifica, que te hace crecer, que te alimenta y que te da seguridad. Y en esto, permítame decirlo otra vez, como ministro de este altar, que Dios me ha permitido estar, hemos querido ser lo más cerca posible del propósito. Y no queremos desviarnos, no solo yo, sino todos los que por aquí pasan como predicadores, ministros del Señor. Que no hablemos cosas que no estén dentro de lo que Dios quiere que se diga.
No tenemos motivo para decir cosas para agradar a las personas, porque es nuestra conveniencia agradar. No, queremos ser fiel a la palabra. Y si Él agrada la palabra. No lo que dije yo, lo que dijo otro. No, el propósito de Dios es que usted y yo escuchemos lo que necesitamos oír, no lo que nos gusta oír. Porque a veces Dios nos habla fuerte y nos llama la atención, como está haciendo aquí. Pero mire a dónde va Dios. Sordos oíd. Y luego dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre. Despojados y no hay quien diga restitución. Es decir, todos quedaron iguales. Ahora, cuando hay desvío, conducta inadecuada, y hay quien reprenda, y hay quien hable en el nombre del Señor, hay una esperanza. Lo terrible es que cuando la masa se contamina y el altar también, y entonces ya no hay quien diga, no hay autoridad para decir restitución. No hay autoridad para divertir, para llamar la atención y para corregir. Por eso usted es un bienaventurado, porque usted viene a la casa de Dios dispuesto a oír la palabra de Dios. Y velamos para que la palabra sea clara, transparente y necesaria para la vida y la edificación de todos. Ahora, hay un cambio de actitud al oír. ¿Es posible? Sí, Señor. Habacuc nos enseña: sobre mi guardia estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Atención con el verbo ver, porque ese verbo ver es ver lo que la palabra dice. Es decir, que lo que se me diga produzca una visión. Que no solo es mi oído que captura la voz, el sonido, sino que lo que entiendo de la palabra me forma una visión. Entonces yo veo lo que la palabra está haciendo, me está mostrando. Sobre mi guarda estaré, y sobre mi fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. De que Él me habla y yo también le hablo. Yo le pido, Él me oye y me responde. Y Él me responde y yo le agradezco. Y yo voy con Dios en mi plena comunión. Dios no se ofende cuando usted y yo estamos dispuestos a decirle o preguntar cosas. Ahora, Isaías, el mismo Isaías 31, nos pone así: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino. ¿Este es qué? El camino. Andad por él. Puede haber muchos caminos, pero el que Dios indica es uno. ¿Sí? Entonces, si este es el camino, andad por él. Y luego dice que estando advertido del camino, no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y esto habla entonces que si Dios habla y nos enseña camino, para la garantía nuestra, lo correcto es andar en el camino que el Señor traza. Y si cabe aquí, déjeme repetir el testimonio. Nair y yo salimos de nuestro país, de nuestra familia, para caminar en el camino que Dios nos mostró. Y el camino
ha sido largo en el tiempo y en el espacio, porque ya pasaron 4 décadas y ya vamos para la 5ª década cumplida, porque estamos en el 47. En 2 años y medio estaremos con 50 años y son 5 décadas cumplidas. Otro día decía a la iglesia que yo conozco iglesias que son bendecidas con pastores, que en esta altura ya tuvieron 5 pastores y cada uno duró 10 años. Y 10 años es una década y es mucho tiempo, ¿sabe? Y la iglesia en 47 o 50 años tuvieron 5 pastores, disfrutaron de 5 pastores. Y estos pastores disfrutaron de 5 iglesias diferentes. No es así para Nair y para mí. Dios nos puso aquí y dice que está quieto, ahí queda quieto. Quédese ahí. Así que ustedes no han tenido el privilegio de tener 5 pastores. Solo conoce uno. Y el equipo que camina con uno. ¿Sí? Ahora, ¿ha faltado invitaciones para ir a otras iglesias? No. ¿A otros ministerios? No. Ha habido invitaciones importantes, serias, pero cuando llega la hora que estas invitaciones me alcanzan y voy a Dios, la respuesta es no. Tu camino es este. Entonces no tuerza. No va a la izquierda ni va a la derecha. Vete en el camino que Él trazó. Ahora, no estoy en contra de quien está 10 o 5 o menos años en un lugar y en otro. No. Si Dios tiene el camino así para ellos, lo correcto es que lo cumplan. Pero lo mío es diferente. Entonces, porque otros saltan de año en año, de 5, de 10, yo tengo que saltar. No. Usted no tiene que imitar a otras personas porque le parece que no. Usted está frente a aquel que está caminando con Él. ¿Me hago entender? Esto es en el trabajo, esto es en los negocios, esto es en la empresa. Si usted se mueve, sea por semestre, por año, por quinquenio, por diseño, hágalo porque Él te dirige, porque es el camino que Él muestra, ¿sí? Y si en el camino tienes que hacer parada, hagas parada. Y si en el camino tienes que hacer curva, haga las curvas. Pero haga conforme la palabra. Oiga, el texto es tan hermoso. A ver, todos conmigo. Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andar por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. En estos días usted está escuchando muchas voces con lo que está ocurriendo en Colombia y en el mundo. A ver qué vas a hacer. Poner la mochila en la espalda y salir corriendo. ¿Qué vas a hacer? Cerrar la pequeña tienda, el negocio, vender lo que tiene para salir despavimentado para algún lugar. Si fuese así, hágalo cuando Dios te indique. No porque el miedo, el pánico te conduzca a esa acción. No venda nada, no compre nada si Dios no te ordena. Pero si Dios te ordena, esté tranquilo. Póngase en el lugar que le corresponde y el Dios que está contigo y estuvo con Enoc te guardará, te protegerá, te bendecirá. Y todas las cosas saldrán para tu bien. Entonces, en concreción,
Si damos un paso, cualquiera que sea, en el tiempo, en el espacio, sea con la dirección de Él. Sea con la dirección de Él. Quinto, y aquí cierro el mensaje. Caminar con Dios es ser obediente. Y Deuteronomio dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que yo te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. ¿No le parece mucho que ponga por encima de las naciones en plural y de todas las naciones de la tierra? Es mucho. Por eso no acepte ser menos cuando Él determinó que para ti y para mí está el ascenso, está ser primero y no el último, es estar encima y no abajo, ¿sí? Pero para lograr eso, ¿qué es lo que se requiere? Obediencia. Y aquí es donde muchos tropezamos. Qué difícil es ser obediente. Y ojo con el camuflaje, la desobediencia pasiva, que se parece a obediencia, pero no es. Porque la desobediencia pasiva es aquella que hace que la persona acepte lo que le están diciendo, pero no lo hace. No lo hace. El Señor y la palabra, por ejemplo, usted ve en el culto, la reunión, la palabra te agarra, te pega, te dice, te ordena. Y cuando usted sale de aquí, ya la olvidó. Y mañana la vida sigue y usted sigue haciendo como que nunca escuchó lo que Dios dijo. Aquí se ha dicho más de una vez. Si vamos a comercializar, comercialicemos basado en la verdad, no en la mentira. Si vamos a hacer negocios pequeños, medianos o grandes, hagamos con la dirección de Dios, basado en la justicia, no en la injusticia. Si vamos a trabajar y hacer cualquier cosa y requerimos de finanzas, de economía, que nuestra economía tenga la fuente del justo, no la del impío. Pero resulta que cuando está en la acción del trabajo, no discerno que es el justo ni que es el impío, simplemente discerno que me está ofreciendo crédito, dinero. Y por mi forma de ser, sin prestar atención a lo que Dios me dijo, entonces recibo dinero con altísimos intereses, con paga diarios, o recibo dinero sin saber las condiciones correctas que me pone, ni la fuente de la cual viene, y luego está atrapado en cosas, en condiciones que significa pena, vergüenza o hasta la muerte. Y Dios habló antes, se refirió antes, llamó la atención antes. Sí, es verdad, y Dios me dijo, pero es que yo necesito. Entonces, porque yo necesito, yo hago así. Esto es pasivo, es una desobediencia pasiva. Y sigo viniendo a los cultos, sigo escuchando palabras de Dios. Y peso la palabra, ¿qué me están diciendo? ¿Me conviene o no me conviene? Y si obedecer no conviene, entonces no obedezco, aun cuando crea que lo que me está diciendo está correcto. Y hemos tenido que tratar casos dolorosos, penosos, de personas que se han enfrascado en cosas locas. ¿Sí? Hay algo en el ser humano que se llama codicia. Jesús llamó la atención y combatió la codicia. El apóstol Pablo en su carta a Timoteo es claro con la codicia. Y él riñe allí con los sueños, los deseos de alcanzar, de adquirir, de tener. Y de pronto la persona, para poder lograr eso, va más a la codicia y cae en la trampa. Le voy a dar ejemplos. Hace un par de años una persona nuestra necesitaba
vender su casa porque iba a recibir una herencia en España. Digo, ¿cómo así? Y me dijo, sí, es que estoy tratando con alguien y por meses, semanas y meses hemos visto y ya estoy al punto, pero al punto de que la herencia me salga. Pero para eso yo tengo que ir a España y llevar $42,000 y hacer un depósito allí para poder entonces recibir el título y luego cobrar la dádiva, la herencia que me están dejando. Y yo le dije, esos cuentos no son verdad. Sí, pastor. Y intenté disuadirlo. Y no. Pero como yo fui fuerte, cortó la conversación. Porque está hablando la autoridad. Está hablando, pero no quiere contradecir. Amigablemente cortó y está bien. Como que dice, voy a hacer lo que usted dice. Y no, lo que hizo fue ponerse de acuerdo con la familia, vendió la casa y se fue a España. Y cuando llegó allí, fue a donde le había mandado, depositó el dinero, buscó hasta la forma como tenía que hacer para que el dinero llegara. Y luego buscó el título, y ahí ya las personas no estaban. Y no existe, se quedó atrapado en España. Y ahora, ¿cómo hace para salir de ahí? Perdió la casa, perdió el dinero, perdió el tiempo, perdió todo. Codicia. ¿Cómo se llama eso? Codicia. Y así cae en las pirámides. Y así cae en muchos negocios que son fantasías que atrae la codicia. Algunos de esos son negocios que puede hasta ser lícito, como el caso de las criptomonedas. Pero si la persona que entra en eso escucha todo el rum y no entiende, no comprende, pues entró mal. Y no importa que haya dicho el altar, comprenda primero, entienda primero, conozca primero, antes de. Pero sí, pero no. Porque la codicia lo atrae. No, es que aquí yo gano mucho. Y es verdad, algunos han ganado mucho. Pero pregunto, ¿sí? Cualquier negocio, usted y yo para entrar en él tenemos dirección de Dios y tener oído para saber qué es lo que Dios nos está guiando y orientando. Y cuando usted quiebre y cuando usted se arruina porque desobedeció, no culpe a nadie y no enlace a nadie más. No es que ahora entonces fulano y Bertrand y fulano es culpable o fulano me tiene que poner otro responsable del error cometido, de la falta cometida, del exceso de confianza A, B y C. La palabra del Señor, ella viene para nosotros en el principio del semestre y es cuidarnos de manera que nuestra vida esté libre. ¿Cuántos quieren libertad? A ver, levante sus manos y diga, yo quiero ser libre. Y la única forma de ser libre es conocer la palabra, que es la verdad, y la verdad te hará libre. En Juan 14:23 le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Segunda de Corintios 10:6. Ojo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Uno no puede pretender una respuesta de Dios en conflictos, necesidades profundas, sin que nuestra obediencia primero no sea revisada.
Cuando usted entra a combatir el ocultismo, el agüero, las potestades, los principados, los gobernadores de las tinieblas, téngalo por certeza que usted tiene autoridad. Pero cuando tu obediencia, mi obediencia, sea perfecta, de lo contrario, no va a pasar nada. Porque para que las cosas se den, hay que primero llegar aquí. Así que una mañana como esta, en el inicio del semestre, estamos delante de Dios, bajo la luz de su Espíritu, que nos muestra por dentro y por fuera cómo estamos y de qué manera respondemos. Somos morada del Espíritu Santo. ¿Somos qué? Morada del Espíritu Santo. Él nos lleva a tomar decisiones sabias, agradables a Dios. El Espíritu Santo nos lleva al ritmo de Dios. Así que cuando estamos caminando en el Espíritu y con Dios, vamos al ritmo de Dios. Sea que la dirección que nos lleve. Póngase de pie y proclame conmigo: soy uno con Dios. Aleluya. Siento la presencia del Señor. En esta proclama, una vez más, yo sé que usted ya ha dicho cada domingo conmigo. Pocos domingos variamos, pero cada vez que la vamos a citar, tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo. Hágalo como un guerrero. Pero también tengan en cuenta lo que dijo: estemos a cuenta. Si necesita estar a cuenta con Dios, esta es la hora, este es el momento. Todos conmigo digan: soy uno con Dios, estoy de acuerdo con su visión en todo, vivo en plenitud de obediencia, nací para ganar, jamás aceptaré la pérdida. Hoy nada ni nadie me robará la visión. Veo con los ojos del Espíritu lo que Dios preparó para mí. Seré diligente en cumplir con el sueño de Dios. Hoy no permitiré que nada me distraiga. Viviré cada día conectado a la luz de la revelación. Mi corazón está inundado del amor de Dios y tengo el carácter de Cristo para no despreciar las bendiciones, las honraré. Me moveré en plenitud y obediencia, escuchando la voz del Espíritu y obedeciendo. Nada me distraerá, porque la hora de mi posesión ha llegado. Mi vida está bajo un pacto de promesa, por lo tanto no me dejaré engañar. Cumpliré la palabra. Todo lo que Dios dijo de mí fluirá con poder y gloria. Sirviendo, sirviendo, sirviendo. Te creo, Señor.